Bueno, buenas tardes chicos, chicas. Acá estamos en el tramo final de las jornadas. Les damos la bienvenida. Soy Diego Copo, el jefe del Departamento de Orientación. Estamos junto a Ana Velati, la presidenta del centro que ustedes conocen. Y acá estamos con una invitada de lujo, que ya es casi como una compañera nuestra, estuvo en las primeras jornadas, le tocó la otra vez en el gimnasio, hoy le dimos un lugar más calefaccionado. Y bueno, yo le contaba a Diana Mafía, un aplauso por favor. Le contaba recién a Diana un poco cómo es el marco de estas jornadas, la labor conjunta del Centro de Estudiantes, el Departamento de Orientación, las autoridades del colegio, el Departamento de Relaciones con la Comunidad. Y en esta mesa de trabajo que tenemos desde el año pasado y que la verdad que estamos muy contentos de poder sostenerla y que produzca esto, una continuidad en el trabajo. Hicimos las primeras jornadas, estas son la segunda, este año nos propusimos, sobre la base del trabajo del año pasado, dijimos, bueno, este año ¿qué tenemos que hacer? De lo que hicimos el año pasado, para arriba, ese fue el objetivo. Y bueno, las jornadas es lo que por lo menos pone en paridad con lo que hicimos el año pasado. Así que la idea es, Diana va a charlar, Diana es directora del Observatorio de la Justicia de Género, ¿no? Lo decís vos que es más largo. Pero Diana es alguien que, digo algo personal, mucha gente dice, bueno, la lucha de los feminismos tomó mayor visibilidad en el 2015 con el Ni Una Menos. Es verdad esto, ¿no? Y Diana está entre las personas que en la Argentina, y no solo en la Argentina, viene bregando por estos derechos. Y también nos habla de lo que es el trabajo a veces silencioso, pero sostenido, quizás en minoría, porque tal vez hoy es distinto, o sea, es más aceptado masivamente, pero en otro momento no era así. Así que creo que hay que reconocer ese trabajo porque nos permitió, creo, a todos, bueno, ser una base a partir de la cual movernos hoy en este gran reclamo de los derechos por los que estamos luchando. Así que, bueno, creo que es un mérito que hay que decirlo y reconocerlo. Así que, si quieren aplaudir, es un reconocimiento. Bueno, Diana. Bueno, muchas gracias. Gracias a la escuela y gracias al Centro de Estudiantes. ¿Quieren aplaudir al psicólogo? Agradezco que hayan elevado porque me subieron al primer piso y el año pasado ahí en el subsuelo estaba un poco, el sonido estaba un poco difícil. Y muchas gracias entonces por volver a invitarme y quería conversar con ustedes sobre un tema que sé que anda dando vueltas y que me enteré que Dorita Barrancos eligió el mismo. No tengo el énfasis de Dora Barrancos. Voy a hablar en este tono un poco más mesurado porque yo no sé poner acento sobre las consonantes como hace ella. No sé cómo hace, ¿no? Pero de todas maneras elegimos hablar de los scratches porque hemos hablado entre nosotras y entre muchas compañeras y compañeros feministas pensando este fenómeno, que es un fenómeno que en cierto modo tiene edad, porque es entre gente muy joven, que es la que se maneja su comunicación principalmente a través de las redes sociales. Reflexionamos un poquito sobre esto y es lo que me gustaría transmitirles y después, si tenemos la posibilidad, conversar un poquito. Lo primero que quería hacer, y seguramente ya lo hicieron, pero no quiero omitir este paso, es pensar que la experiencia de los scratches tiene una historia y esa historia tiene que ver con un momento del país en el cual no había posibilidades de hacer determinado tipo de denuncias ante la justicia. Estábamos en democracia, pero había unas leyes abyectas, que eran las leyes de punto final, la obediencia debida y un indulto presidencial que hacían imposible que
que los delitos de lesa humanidad de la dictadura pudieran juzgarse en la democracia. Hubo que derogar esas leyes para que se pudieran iniciar los juicios por la verdad y la memoria, que son juicios que continúan. Pero en ese momento intermedio entre el fin del juicio a las juntas y el comienzo a otros sujetos que también habían cometido crímenes de lesa humanidad, pero no habían sido juzgados porque el acuerdo fue limitarlo a quienes tomaron las decisiones, en ese momento intermedio y sobre todo cuando nació un nuevo actor o actriz social que fue el grupo Hijos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, justamente luchando para retomar estos juicios, no había posibilidades de que estos genocidios fueran denunciados por una vía judicial. Y entonces lo que se hizo fue este activismo que consistió en una sanción social, que era ir a la casa de un represor, hablar con los vecinos, decirles, ustedes saben que acá al lado de ustedes vive un represor. En general vivían muy bien, además, ¿no? Se nota que se llevaron algunas cosas, además de hacer allanamientos y torturar. La cuestión de secuestro de niños, cuestiones que tenían que ver con acciones criminales, eran denunciadas, se hacían pegatinas, se hacían pintadas en el piso y se ponía el cuerpo en la calle frente a las casas de estos represores. Este era el modo de los scratches. Ustedes seguramente al tomar la experiencia y al tomar la palabra lo han leído. Pero era una situación diferente a la que vivimos actualmente si pensamos que hay una práctica de scratches vinculados con violencia, sobre todo con violencia de género, pero sí hay vías sobre la denuncia en violencia de género, aunque esas vías son vías que yo creo que son todavía defectuosas, sin duda en el área de justicia, que es donde trabajo. Trabajo en una oficina que se llama Observatorio de Género en la Justicia, que es del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Yo dirijo esa oficina y teníamos hasta hace poco tiempo como directora de diversidad a Loana Berkins. Lamentablemente ya no es nuestra directora de diversidad, pero está de vez en cuando manda unos rayos flamígeros desde el cielo rojo de las Trabas para decir esto es completamente travestofóbico, que era su expresión cuando algo no le gustaba. Pero entonces está la cuestión del escrache actual, en cierto modo desfasada con respecto a la expresión original de Hijos, pero también, yo creo, justificada por el hecho de que la justicia no trata bien a las personas, sobre todo a las mujeres que van a denunciar violencia, que se están armando protocolos apropiados para diversidad sexual, pero que todavía no hay un trato digno con identidades diversas. Se está trabajando en eso. Y también el hecho de que yo creo que las instituciones, sin lugar a dudas la justicia, que es donde trabajo, la justicia de la ciudad, no tiene un protocolo apropiado para casos de violencia institucional, laboral y también de género. Y las escuelas tampoco lo tenían, y las universidades hasta hace poco tampoco. De hecho, cuando vine el año pasado, que todavía me parece que el Pellegrini no tenía su protocolo, estaban en eso. Y esta semana estuve en el ILSE, que el año pasado tampoco tenía su protocolo. Es decir, no hemos dado cómo hacer una denuncia si institucionalmente no se ha producido un espacio adecuado, que además tiene que ser confiable, y la confiabilidad se va construyendo muchas veces con la reserva de la entidad, con la prudencia, con la interacción, con la escucha respetuosa, con no ponerse corporativamente a defender algo, lo que sea, pero corporativamente, sin tener esa flexibilidad de escucha. Entonces, creo que las instituciones y las personas adultas no hemos estado, me incluyo, digamos, por lo que pueda tocarme, no hemos estado a la altura de un fenómeno que es un fenómeno que yo creo que tendríamos que recibir muy bien, que es el de reafirmación del derecho a la integridad, del derecho a una vida libre de violencia, del derecho a decir que no, que afortunadamente las chicas y los chicos y las chicas más jóvenes tienen. Eso que es tan bienvenido no contó con una corresponsabilidad adulta e institucional apropiada, y estamos ahí acomodando la cosa, ¿no? Entonces, entiendo que la vía de los scratches, si bien había un espacio formal en la justicia, no tenía toda esta receptividad apropiada para esto.
Esto en relación con la historia de los scratches. También hay una historia del feminismo. La historia del feminismo empieza muy atrás, y en nuestro país a fines del siglo XIX, con la inmigración, sobre todo española e italiana. Las feministas socialistas y anarquistas vienen con esa inmigración del siglo XIX. Tiene toda una etapa parcialmente sufragista, porque las socialistas querían el derecho al voto, las anarquistas no, les importaba un higo porque no creían en el Estado, por lo tanto, ¿para qué votar? Pero sí tenían mucho compromiso con los derechos laborales. Entonces era muy interesante pensar que había en el siglo XIX mujeres hablando en la marcha del 1 de mayo en los sindicatos, cosa que ahora a Moyano no se le ocurre hacer, ¿no? Entonces había allí un activismo feminista muy potente. Ustedes recordarán el diario anarquista que tenía como eslogan "ni Dios, ni marido, ni patrón", la idea de que las mujeres no tenían por qué tener por encima de sí un poder que fuera despótico. La idea no era que Dios o el marido o el patrón desaparecieran, sino que no había otra manera de concebir un Dios que no fuera cruel, arbitrario y castigador. No había otra manera de concebir un marido que no fuera con la explotación doméstica y el abuso de poder, y no había otra manera de concebir un patrón que no fuera con explotación, con una plusvalía salvaje y también con acoso sexual. Las maneras de relacionarse, varones y mujeres, eran de tal tipo, y las concepciones teológicas eran de tal tipo, que la manera de eliminar esas relaciones de poder arbitrarias era eliminar los sujetos que la ejercían. Pero el feminismo tuvo lo que se llama una segunda ola a partir de la segunda mitad del siglo XX, a partir de los años 60, en parte impulsada por la posguerra, porque las mujeres salieron al campo de trabajo a suplir a los varones que estaban en el frente de batalla en algunos países, pero mostraron que podían manejarse perfectamente en el terreno de lo público, cosa que estaba en duda. Por eso las mujeres no tenían derecho a voto, y en nuestro país lo obtuvieron en el año 47, y más o menos por la misma época en el resto de países, incluso algunos países europeos después de esa fecha. El primer país en obtenerlo en América Latina fue Haití. Parece mentira que muchos avances que tuvo Haití en temas de derechos humanos y de democracia participativa den como resultado una opresión tan brutal y una pobreza tan brutal como la que tiene en este momento. Pero entonces, dentro de ese feminismo, hubo, por un lado, el problema de las dictaduras. Yo voté por primera vez a los 30 años. En el 83, cuando volvió la democracia, voté por primera vez y tenía 30 años. Tengo 65, no se esfuercen a hacer cuentas porque es muy temprano. Había pasado 17 años en dictadura y tenía 30 años. Es decir, las dictaduras en nuestro país, en términos de derechos humanos y en términos de evolución de derechos de las mujeres, fueron una catástrofe, porque además había un lugar asignado para las mujeres. Había una responsabilidad. Nosotras éramos las responsables de lo que en ese momento yo era hija, no era madre, pero las responsables de lo que hacían nuestros hijos. Había publicidades en televisión que decían: señora mamá, ¿sabe usted lo que está haciendo su hijo o su hija en este momento? Decía su hijo, por supuesto, en este momento. Y también las madres fueron corresponsables muchas veces en los secuestros, en las torturas, porque se suponía que ellas sabían y no decían dónde estaban los hijos. No quiero entrar en esto, si quieren después en la discusión podemos hablar de lo que ustedes quieran. Lo que quería era mostrar que estos periodos de dictadura fueron periodos de resistencia, pero difícilmente hubieran sido posibles construcciones, pero sí fueron fuertes periodos de resistencia. Yo era feminista durante la dictadura y la irrupción de la democracia en el año 83 permitió muchas manifestaciones de activismo. La primera exposición pública, después de 7 años de estado de sitio, como había tenido la última dictadura militar, fue el 8 de marzo de 1984. Es decir, el 10 de diciembre fue la asunción del presidente, el 8 de marzo, 3 meses después, fue la primera ocupación pública de una plaza en una manifestación, y lo hicimos las mujeres, todavía con mucho miedo. Todavía estaba Alicia Moró de Justo viva, y esa manifestación en la plaza tuvo el formato de una demanda al Congreso. Había un estrado mirando al Congreso, en la Plaza Congreso,
reclamando cierto tipo de leyes, un conjunto de leyes que habíamos pensado y habíamos discutido y habíamos diseñado durante la resistencia en la dictadura. Es decir, que había muchas cosas, sobre todo en derechos humanos, que no era una materia en la universidad, no era algo que hubiera en los ámbitos escolares. La Facultad de Derecho ni siquiera enseñaba a hacer un habeas corpus. Fue muy trabajoso para los abogados que comenzaron a trabajar en estos temas porque no había herramientas que les dieran dentro de su propia formación, pero estudiábamos en algo que se llamaba en ese momento la Universidad de las Catacumbas, porque nos juntábamos en lugares medio escondidas, había cosas que uno tenía que decir si llegaba la policía a ese lugar, ¿no? Que eran absurdas, pero bueno, se suponía que había... no podíamos estar en un lugar haciendo un grupo de estudio, eso estaba prohibido. Entonces, allí sí trabajamos mucho en derechos humanos y se prepararon muchas de las acciones que después en democracia se llevaron adelante. Ese feminismo de los años, entre los años 60 y los años 80 fue un feminismo bastante elitista, sobre todo de tipo académico. Había una rama que era como más cultural, digamos, lo que podría ser en su momento escritoras, intelectuales, y otra rama más política, que eran feministas que activaban en los partidos políticos. En los 80 había ya una intersectorial de mujeres, es decir, se habían sumado mujeres sindicalistas, estudiantes, profesionales, pero siempre de un estrato social intermedio, clase media, más bien personas de áreas urbanas, una serie de privilegios en relación con muchas otras mujeres que hacían que el feminismo fuera todavía un feminismo bastante elitista. Yo creo que esto cambió, la situación elitista del feminismo cambió en el 2001-2002. En esa crisis económica brutal comenzaron activismos, por ejemplo, el activismo piquetero. El activismo piquetero fue iniciado por mujeres, las primeras piqueteras fueron mujeres. Cuando eso trascendió, los varones dijeron, dejen que nosotros comunicamos mejor, y siguen comunicando. Pero fue un movimiento ideado por mujeres. Es interesante pensarlo porque las mujeres idearon movimientos como el de Madres de Plaza de Mayo, el de Abuelas, las marchas del silencio o los piquetes, que eran intervenciones que no eran estrictamente delitos, pero que eran fuertes denuncias. Decir, me tengo que poner en el medio de la ruta porque si no, no me ven y no escuchan desde un gobierno que pretendidamente era democrático, pero ciertas demandas no llegaban. No ven y no escuchan lo que hago y lo que digo, no ven lo que necesito, no lo programan, no lo planifican, no lo toman en cuenta. Tener que interponerse, cortar el paso para ponerse en evidencia, era una manera de imaginar un activismo que no era las maneras muchas veces confrontativas y violentas que eran las tradicionales en la política. El feminismo fue buscando, y el movimiento de mujeres buscando maneras no tradicionales de confrontar y de denunciar. Allí me parece que surgió un feminismo popular y fue un choque porque muchas demandas de este feminismo popular no coincidían con lo que los textos feministas indicaban que debían ser las demandas del feminismo y por qué esas feministas o que se decían feministas o mujeres que defendían sus derechos no habían leído a Simone de Beauvoir y por supuesto no habían leído las feministas que ustedes han leído seguramente, Beatriz Preciado, Judith Butler, las que les gustan a la gente más joven que todavía no habían escrito siquiera. Entonces, ese feminismo popular fue un feminismo que produjo una conmoción en el movimiento de mujeres. Y la segunda conmoción, creo yo, y por eso estoy de acuerdo con la visibilidad, fue en el 2015, con la marcha Ni Una Menos. ¿Quién estuvo en la marcha del 2015? Bueno, impresionante. ¿Quién fue al Encuentro Nacional de Mujeres? No, cualquier encuentro. Bueno, poquitas y pocas de ellas estudiantes. No, 30 y pico. El primer encuentro, yo estuve en el primer encuentro, porque soy muy viejita, tengo esos privilegios. Me bajo con dificultad en la escalera, pero estuve en el primer encuentro. Fue en 1986 y desde allí continuadamente una vez por año. Así que estamos en el 33, 34, en La Plata. Pidan un micro, que el Carlos Pellegrini les puede dar unos micros gratis para ir al Encuentro Nacional de Mujeres. Pidan. A quien pida se le dará.
En realidad está el principio de San Mateo, que es atroz, que dice: al que tenga se le dará, y al que no tenga, hasta lo que cree tener se le sacará. Así que es un principio que se aplica mucho en los créditos bancarios y en la economía. Bueno, en el 2015 aparece la marcha Ni Una Menos, y esa marcha fue multitudinaria y llena de gente joven, y esto me lo verifica. Yo creo que fue muy convocante porque esa marcha fue una reacción colectiva frente a femicidios a chicas muy jóvenes. Y eso me parece que nos impactó subjetivamente, debe haber impactado a las chicas jóvenes. Yo recuerdo cuando era estudiante, cuando tenía 16 años, habían matado a 2 estudiantes que tenían 16 años, Cabral y Bello. Eran 2 estudiantes y yo sentí que eso que había pasado, que la policía mate a 2 estudiantes por el activismo político, le podía pasar a cualquier persona de mi edad. Estar en peligro de muerte es una experiencia que es conmovedora en la adolescencia, porque no pensamos habitualmente que estamos en peligro de muerte. Este tipo de hechos, como los femicidios o como las represiones muy brutales, nos ponen en esa conciencia y nos generan una empatía con eso. Y yo creo que esa respuesta fue que esa marcha, que fue masiva, digo que fue masiva porque nos veníamos reuniendo cada día 3 de cada mes en la esquina del Congreso, convocadas por la Casa del Encuentro, para hablar de las mujeres desaparecidas en democracia, es decir, las que habían sido secuestradas por redes de prostitución, de redes de explotación y redes de trata, y para hablar de los femicidios. Se le ponía nombre, venía la familia, había una foto, sabíamos quién era, se humanizaba ese caso, se hablaba y se decía: estamos registrando, la Casa del Encuentro registraba los femicidios, los registra desde hace 10 años. Entonces nos juntábamos cada día 3. Cuando fueron estos asesinatos de chicas muy jóvenes, varias comunicadoras dijeron: esto hay que darle otra dimensión. No puede ser que la Casa del Encuentro cita en su Facebook y que vamos 30, 20, 15, sino que tenía que ser algo realmente que la sociedad se enterara que había esta convocatoria. Cuando las comunicadoras lo tomaron en sus manos y usaron las redes sociales, allí fue una explosión. Y eso tiene que ver con el lenguaje, con los lenguajes que usan las personas adultas y con los lenguajes que usan las personas más jóvenes. Hoy, no sé, por Snapchat harían la convocatoria, no sé, pero por Instagram, bueno, harían por Instagram. Yo no tengo Instagram, estoy en Twitter y hoy me recontrainsultaron de 2 lugares, bueno, al unísono, en coro. Hay de todo en Twitter. Pero entonces, esta marcha, Ni Una Menos, me parece que dio origen a un activismo muy potente, que era un activismo muy joven. Y eso se vio en campañas en las redes que yo creo que tienen muchos aspectos positivos, pero también tienen un cierto riesgo del que también me gustaría hablar. Algunas de esas campañas, por ejemplo, la campaña, bueno, la marcha obviamente tenía la consigna Ni Una Menos, esa consigna fue mantenida, compartida, etcétera. La campaña No Nos Callamos Más, de víctimas de estrellas del rock, ¿no? ¿Cómo vamos a denunciar a esa persona que admiramos tanto, ese conflicto interior entre vivir una situación de abuso, pero denunciarla implicaba ir en contra de alguien que era su ídolo? Y este conflicto en algún momento estalló. Algunas chicas comenzaron a contar su experiencia de abuso. En algunos casos incluso llegó a la justicia, en algunos casos está encarcelado el señor que elegía niñas de 14 y 15 años teniendo más de 30. Y muchas chicas se animaron a contar esta historia y colectivamente, el No Nos Callamos Más es un eslogan colectivo, es un hashtag colectivo. Es decir, quienes somos de esa generación y sabemos que esto nos puede pasar, porque invitarnos a entrar a un camarín no es una invitación a abusar de nosotras, es invitarnos a entrar al camarín, está ese aspecto positivo de ser elegidas, de llegar a estar cerca, de ver de cerca a la figura que admiramos, y que eso termine en un abuso no es una condición necesaria. Pero visto desde ciertas masculinidades, y ahí tenemos que pensar, y yo creo que hay que trabajar mucho la cuestión de construcción de masculinidades. ¿Por qué construir una masculinidad depredadora como si eso fuera el significante de la masculinidad? ¿Por qué una masculinidad no puede ser selectiva? ¿Por qué si dejaste pasar una oportunidad donde era bastante obvia, entonces
lo tenés que hacer porque tus pares van a decir que no sos suficientemente masculino. ¿Cuál es el problema de no ser suficiente masculino? ¿Qué quiere decir suficientemente masculino? ¿Cómo se mide la masculinidad, sobre todo en el control de pares? ¿Qué cosas hacemos cuando no queremos hacer por el control de pares, tanto las mujeres como los varones y en las relaciones intergénero también? Hoy estuve en una escuela técnica donde un médico hablaba de está en un servicio de adolescencia, de la iniciación sexual de adolescentes y cómo muchas veces los chicos habían tenido su relación sexual porque las pibas los habían apurado y ellos no iban a decir que no, que van a pensar que soy puto, decían como si eso fuera una cosa terrible, ¿no? Y las pibas decir, bueno, no era el día que yo hubiera querido, pero él se iba a enojar o me iba a dejar. Entonces, ¿qué clase de modelos tenemos de vínculos de género, intergénero, intragénero, que hacemos cosas que no queremos para tributarle a ese género, ¿no? Como si fuera una aduana donde para entrar al género que elegimos le tenemos que dejar algo de nuestra voluntad personal. ¿Por qué no puede haber miles de formas de expresar los géneros que fueren, singulares, personales, y que no sacrifiquen nada de cada persona? ¿Por qué no se admiten estas libertades? Bueno, es para pensar. Entonces, no nos callamos más, tenía que ver con estos abusos en el rock. La otra campaña fue Yo sí te creo. Yo sí te creo tenía que ver con denuncias que se hacían en las redes que eran descreídas, muchas veces por las propias familias, muchas veces cuando se acusaba, por ejemplo, a un profesor, a una profesora, a un celador, a una celadora. ¿Se llaman celadores todavía? Preceptor. Ah, gracias, pero menos mal. No, yo tenía carcelarios, era la dictadura, eran celadores. Iban con una picana en el bolsillo por si acaso nos sublevábamos. Una denuncia que muchas veces es despreciada por quien debe tomarla y debe tomarla en serio, encontraba en las redes un espacio de credibilidad y un espacio de acompañamiento, un lugar donde no tenía que dar detalles porque las otras comprendían qué era lo que estaba diciendo, porque a muchas de ellas también les había pasado, y comenzaban a circular entonces estas experiencias que iban haciendo fuerte la capacidad de cada una de sentir seguridad en aquello que había percibido, porque uno de los problemas con las situaciones de abuso es que muchas veces no hay una certeza de qué es lo que está pasando. Es algo gradual o es algo ambivalente, ambiguo, y muchas veces no tenemos la constatación de que es una situación abusiva hasta que es claramente abusiva. Pero hay muchos intermedios en ese vínculo que no podemos definir y que nos incomodan, pero no sabemos cómo, y que tenemos estos temores de romper los vínculos porque la otra persona se supone que espera algo de nosotras o nosotros, etc. Entonces, Yo sí te creo era ese lugar de acompañamiento, de amorosidad feminista que iba a sostener este tipo de denuncias cuando todavía no se podían hacer en lugares formales. Otro movimiento más reciente es el mirá cómo nos ponemos, es decir, es la reacción colectiva frente a un hecho individual, es decir, este hecho que ocurre en un ambiente cerrado, que ocurre sin testigos, que es completamente abusivo, que es una desmentida después pública y a mí no me van a dar bolilla y a vos sí, porque sos un adulto y porque tenés cierta relación de poder, pero tiene, sin embargo, una respuesta colectiva que tiene que ver con este mirá cómo nos ponemos, que responde a un modo habitual y obsceno de culpabilizar a la víctima por una situación de violencia o de abuso. Es común que un hombre que ejerce violencia, después de haber golpeado a su mujer, le diga, mirá lo que me haces hacer, o mirá cómo me pones. O un señor de más de 40 años le diga a una chica de 16, mirá cómo me pones, como justificación de una violación, que su excitación sea culpa de una piba de 16 años porque él no se puede controlar, porque un macho tiene una sexualidad absolutamente irreprimible, avanza sobre todo lo que se mueva y esté a 37 grados, porque si no es poco masculino. Entonces, ese tipo de modelo de sexualidad no solo es depredadora de las mujeres, es depredadora de muchas masculinidades también. No toda masculinidad se siente confortable y bien en ese presunto ideal o en ese presunto modelo. Entonces, yo creo que estos movimientos más nuevos, sobre todo a través de las redes sociales,
tienen un aspecto positivo que es el que enuncié, tienen esa fortaleza entonces de poder pasar por encima de cualquier institución porque cualquiera con un teléfono o con una computadora o con una laptop puede entrar en ese diálogo y puede acompañar esa situación. Y tiene un riesgo, y es que las redes no son manejables, no podemos hacer el camino inverso. No podemos decir, voy hasta acá, pero me arrepentí, entonces ahora vuelvo. El camino es un camino que ya no podemos remontar. Es decir, cuando se tira algo en una red, la dispersión puede ser poquita o puede ser muchísima y no podemos manejarla. No podemos, si queremos corregir aquello que pusimos, porque a lo mejor fue un momento de bronca, de calentura, a lo mejor lo dijimos de una manera que no era como lo queríamos decir, a lo mejor pusimos un nombre propio y no queríamos llegar a poner un nombre propio. Todo lo que pueda ocurrir, que nos pasamos de raya entre lo que reflexivamente queríamos hacer, pero reflexionamos después, y lo que hicimos, que fue ponerlo inmediatamente en las redes, ya no lo podemos modificar. Podemos modificarlo, podemos bajar el mensaje, podemos hacer ciertas intervenciones, pero no podemos hacer el camino de vuelta borrando lo hecho, porque eso ya tiene una dimensión que no es controlable. Y eso tiene algunos problemas. Uno de los problemas que tiene es que muchas veces la propia víctima, que es la que denuncia, termina siendo responsable de una acusación por haber puesto en un papel de, digamos, de duda la honorabilidad de alguien a quien se nombró con nombre y apellido. Es decir, que puede ella misma, que denunció en las redes, ser acusada judicialmente, y esto ha pasado, por señores que dicen, ¿cómo va a afectar mi buen nombre y honor? Yo que tengo una trayectoria, yo que soy docente, yo que soy psicólogo, no vos, es otro. Y todos los laureles, yo que soy un gran actor, yo que soy director, yo que, etcétera, etcétera. Y que entonces sean ellas mismas las acusadas. Esto en términos judiciales. Pero también el hecho de que podría, a veces, cometerse una injusticia. Podría cometerse una injusticia. Puede ser que los términos de lo que digamos no sean exactamente los términos de lo que reflexivamente pensamos que había que decir, sino que en la calentura, en la bronca, nos montamos sobre la ola de la furia y dijimos cosas gravísimas. No es remontable esto. Entonces, y en algunos casos escasísimos, no quiero poner esto de ejemplo porque son escasísimos, así como son escasísimas las denuncias de abuso por parte de mujeres, son escasísimos los casos de que chicos o chicas que testimonian abuso con sus familiares y sean casos falsos, son el 0,2%. O sea, no podemos poner eso como ejemplo, pero hay algunos ejemplos y cuando hay uno de estos ejemplos estalla el sistema, que es lo que pasó el año pasado con el pibe de Bariloche, que la propia chica que lo había acusado, el pibe, lo recordarán, el pibe se suicidó, era su amigo de muchos años, la piba después dijo que como estaba con bronca inventó eso, pero que no era verdad, pero cuando contó eso, bueno, claro, no hay ningún requisito para poner una denuncia en una red, ningún requisito más que escribir en la red. Y acá viene otra cuestión en relación con el riesgo de las redes sociales, que fue mencionado, lo leí en muchos lugares, pero me gustaría que interactuáramos y pensáramos en común sobre esto, que es un principio del derecho democrático, que es lo que se llama principio de inocencia. En latín, como les gusta a los abogados, indubio pro reo. ¿Acá estudian latín todavía? No. Ah, qué bueno, no tienen celadoras y no estudian latín, qué bien. Yo vivía en una cárcel. Indubio pro reo quiere decir en la duda estamos a favor del acusado. El principio de inocencia significa que cuando una persona es acusada, hasta que no se demuestre su culpabilidad, lo vamos a considerar inocente. ¿Por qué eso es un principio democrático? Porque por un lado es un principio que evita un aspecto muy importante del abuso de poder, que es la arbitrariedad. En la dictadura nadie te probaba nada, iban, te encerraban y te mataban por una sospecha, por un libro que tenías en tu biblioteca, porque estabas en la libreta de alguien, porque un vecino o una vecina había dicho, ojo que ahí entran. Una vez leí en el diario Clarín, porque me acuerdo cuál era el diario, una guía para que los vecinos y las vecinas, era en la dictadura,
supieran cuándo podía haber subversivos como vecinos o vecinas. Entonces, les digo a mis amigos, che, loco, mirá esto, cumplimos todo. Pibes con barba, pibas vestidas de hippies, libros, que tuvieran libros, que se reunieran a la noche. O sea, los signos de quién podía ser subversivo eran absurdos. Cualquier estudiante universitaria, caía bajo esa descripción. Nos juntábamos con gente de filosofía y letras y éramos pasto de la posibilidad de una denuncia seguro. Entonces, que un vecino denuncie, iban y te chupaban. Te chupaban quiere decir que te llevaban preso, digo, para que no parezca como estamos en educación sexual, esas cosas. No te chupaban, no siempre va. Cuando yo iba a la facultad, entre el 71 y el 78, dictadura militar con un intermedio que fue muy cruento, porque el 75 empezó la persecución a los centros de estudiantes, se prohibieron los centros de estudiantes, se prohibieron los sindicatos docentes, cerraron la Universidad de Buenos Aires por un año, comenzaron las listas de personas que no iban a ser, que iban a ser echadas de la universidad y no iban a ser tomadas en ningún centro educativo, la lista de quienes eran considerados subversivos, las desapariciones, las torturas, las persecuciones políticas, y todavía se suponía que era un gobierno democrático, después de la muerte de Perón en 1974 y 1975. O sea, antes de llegar a la dictadura ya teníamos la AAA y teníamos un gobierno haciendo todo eso, ¿no? Y había un carro de asalto en la puerta de la facultad todos los días, un carro azul de asalto. Entonces yo salía de la facultad y sabía que podía ser empujada al carro de asalto, o cualquiera de los que salíamos podíamos ser empujados arbitrariamente. Entonces, el principio de inocencia, una de las cosas que evita es esta arbitrariedad de que el que tiene poder disponga de la vida, de la seguridad o de la libertad de otra persona. Y el otro aspecto que se evita con el principio de inocencia es el linchamiento. Muchas veces la reacción ante un delito grave, la reacción popular, la reacción de los vecinos es: lo vamos a reventar. Ayer creo que fue que detuvieron un tipo, la policía lo baja del auto policial, el tipo esposado, rodea gente y los policías van a buscar algo y lo entran a patear y a tirar al piso la gente que estaba allí observando, aunque el tipo ya estaba detenido. Hubo varios casos en estas últimas semanas, casos, por ejemplo, de un pibe al que le queman su casa porque se suponía que había abusado de una niña, vecinita, chiquita. Él no estaba en la casa, queman al padre adentro de la casa, pero después era un error y no era él el abusador. Es tarde, después del linchamiento, si advertimos que nos equivocamos, es tarde. El principio de inocencia evita que la reacción instintiva, visceral, que sale de las tripas sea te reviento porque hiciste algo que está mal. Entonces, creo que uno de los resguardos que tenemos que tener con las redes es que las redes no permiten respetar el principio de inocencia, no permiten que la otra persona puede, quizás la persona acusada, subir a las redes su versión, pero se verá qué pasa en este diálogo en las redes, si circula de la misma manera o si se da la oportunidad de que esa otra palabra puesta en las redes sea un pedido de disculpas, una reparación, una explicación o no, o simplemente el inicio de una escalada de agresión. Entonces, me parece que hay que tener en cuenta este principio de inocencia. Si pensamos en la teoría del derecho, hay 3 razones usuales para castigar, como 3 escuelas acerca de qué significa el castigo penal, ¿no? ¿Por qué a una persona se le cobra una multa, se la pone en la cárcel o se la castiga de cierta manera? Una de las explicaciones para el castigo es la venganza. Alguien produjo un daño, hay que producirle un daño. Habrán visto en historia el código de Hammurabi, ojo por ojo, diente por diente, ¿lo vieron? Era un principio muy primitivo de justicia que lo que decía es al que produzca un daño, se le va a producir un daño equivalente. Y el código de Hammurabi lo que hacía era marcar las equivalencias. Si robó, le cortamos la mano. Si robó poquito, así le cortamos 2 dedos. Y si le pinchó un ojo a otro, se le pincha el ojo, y así sucesivamente. Las penas que correspondían como correlación de daño en función del daño producido. Entonces, en cierto modo, el linchamiento está en este orden de la producción de daño a alguien que dañó.
El problema es cuando nos equivocamos de sujeto, y es un problema grave. La otra función del castigo es el aislamiento. Un sujeto que produce un daño social, lo sacamos de la vida social, lo aislamos, porque ese sujeto puede ser un depredador sistemático, porque si produjo un daño podría producirlo nuevamente, podría no ser la primera ni la última vez, y entonces al sujeto lo que hacemos cuando descubrimos que es un sujeto que produce un daño, lo separamos y lo aislamos. Esa manera de responder con una pena tiene que ver nuevamente con proteger a la sociedad, pero a la vez no darle ninguna oportunidad a ese sujeto de reparar la falta o de cambiar y ser un sujeto que pueda incluirse nuevamente en la sociedad de una manera más convivible, más amable, más fructífera en la vida social. Lo apartamos, le sacamos su capacidad social gregaria y lo aislamos y lo ponemos separado de la sociedad. Los sujetos humanos somos gregarios, no es muy humano. De hecho, aún en las cárceles, el lugar de aislamiento es el lugar de castigo. En el ejército también hay celdas de aislamiento que son celdas de castigo. Es decir, aún en la situación de cárcel, cuando te pongo solo y sin contacto humano, es una manera sobreactuada de castigar, porque las personas necesitamos para convivir de la interacción con otras personas. Entonces, venganza, aislamiento, y la tercera forma de castigo tiene que ver con la reparación. Nuestra Constitución dice que las cárceles no deben ser lugares de castigo, sino de reparación social. Es decir, tienen que ser lugares donde esa persona se la saque del núcleo social donde produjo un daño, se trabaje con ella para que comprenda ese daño, con esa persona, ¿no? Para que comprenda que produjo un daño, para que revise su conducta, para que se comprometa a no repetirla y para que pueda tener herramientas para integrarse a la vida social de manera fructífera, productiva, etc. y recupere su vida en sociedad. La pregunta es, cuando nuestra justicia se basa en los escraches, ¿qué sistema de castigo estamos utilizando? Mi segunda pregunta, porque soy feminista, es si esta es una justicia feminista. La estamos haciendo mujeres y muchas veces chicas que se dicen feministas. Entonces, ¿podemos desde el feminismo habilitar una forma de justicia que esté fundada en escraches que pidan como sanción la separación, el aislamiento, el no participás más de una fiesta, no venís a las reuniones del grupo, no vas al viaje de egresados o de egresades? ¿Puede ser esa la sanción que derive de la acusación? El proceso por el cual acusamos, que yo creo que es un proceso de seguridad en sí mismas, de saber que no corresponde ningún abuso, de tomar la fuerza para poder decirlo, de tener el acompañamiento sororo de otras compañeras, todo eso que es virtuoso, si se produce a través de un escrache, ¿estamos poniendo en riesgo el aspecto virtuoso, incluyendo aspectos que quizás no son los más apropiados como reparación o como penalidad o como sanción? Yo creo que las sanciones es algo que tenemos que pensar, pero no individualmente, ni siquiera en una escuela, las tenemos que pensar en toda la sociedad. Porque a pesar de lo que dice la Constitución, las cárceles sí son lugares de sacrificio, de daño, de violencia, de tortura, de abuso, sí lo son. Entonces, no estamos haciendo aquello que las normas dicen para protegernos. Cualquiera que vaya a una cárcel, incluso como visita, lo va a poder advertir. Yo di clases en la cárcel y eso se advierte. Entonces, quiero pensar con ustedes cuál sería una teoría del castigo o cuál sería una práctica de sanción afín al feminismo. Junto con esto pensar, si no son los escraches, ¿cuáles serían las vías adecuadas para denunciar la violencia y no quedar con una experiencia que no podemos compartir y que no puede ser sancionada, porque sí queremos que esas conductas sean sancionadas? ¿Cuáles serían las conductas adecuadas? Y aquí quiero mencionar dos fallas que me parece que están dentro del mundo de los adultos cuando no hemos sabido acompañar apropiadamente estas certezas de las personas jóvenes de que no hay ninguna justificación para la violencia, para el abuso,
para algo que los violente psicológicamente, físicamente, etc. No hay ninguna justificación. Es maravilloso que hayan adquirido esta certeza. Ahora, como adultos, ¿cómo hemos acompañado esta certeza? Y yo creo que aquí hay algunos problemas, que los adultos no hemos estado a la altura. En primer lugar, para trabajar con las personas que están preocupadas por este tema, alumnos, alumnas, alumnes que estén preocupadas por este tema, el aplanamiento que está habiendo del discurso. No todo es un abuso sexual. Hay muchos tipos de daños y hay muchos grados de daños y no todos merecen llamarse abuso sexual. Hay muchos modos de violencia y no todos son violencia sexual. Ni siquiera son todos violencia de género. Es decir, tenemos que aprender a nombrar, tenemos que aprender a discernir, porque en el momento en que hacemos una acusación, esa acusación, si siempre usamos el mismo tipo de figura para hacerla, no estamos dando una idea adecuada de qué es lo que nos ocurrió. Estamos dando una idea probablemente de nuestra indignación, de nuestra furia. Yo creo que la furia, la rabia, tiene una gran dignidad en este momento y me parece bien estar enojados y estar enojadas y estar con furia por este tipo de intervenciones abusivas. Pero el aprender a nombrar es algo que tenemos que hacer en interacción con las personas adultas, sobre todo para no verse en la situación de hacer una denuncia y luego ser denunciadas por haber hecho una falsa denuncia. Porque quizás la falsedad no fue intencional, sino que fue un uso del lenguaje propio poco apropiado. Luego me parece que una falta casi imperdonable es la falta de protocolos institucionales. La Universidad de Buenos Aires lo tiene hace poquitísimo tiempo y, como dije, tanto el ILSE como el Pellegrini el año pasado no tenían un espacio institucional que recibiera este tipo de denuncias. Denuncias que son de violencia institucional, de violencia de género, probablemente de conductas que no son exactamente abusivas, pero que sí incomodan y que sí dañan, que a lo mejor es un chiste inapropiado, a lo mejor es un comentario fuera de lugar, a lo mejor es un acercamiento torpe. Yo nunca fui varón, pero sé que para los varones los primeros acercamientos son difíciles porque el temor al rechazo es muy grande y antes, digamos 10 años atrás, había códigos para ese acercamiento. Ahora no hay códigos, está todo el piso moviéndose. Es decir, que lo que hace unos años podía ser un buen modo de acercarse, en este momento puede salir todo mal con ese modo de acercarse. Y entonces, y esto vale para los adultos también, no solamente para los chicos y las chicas más jóvenes. Entonces, tiene que haber un aprendizaje de las formas de acercamiento, porque las recetas ya no funcionan, porque es un momento de crisis y de incertidumbre. Estamos viviendo en todos los valores un momento de mucha incertidumbre. Para mí es muy interesante eso, porque soy filósofa. Los momentos en que se resquebrajan las reglas y se resquebrajan las recetas son los momentos en que empezamos a pensar en el sentido de las cosas. Y ese es el momento en que la interlocución con la filosofía se hace interesante y no es la materia en la cual jugamos jueguitos por abajo del escritorio. Entonces, me parece que ahí hay un momento interesante para pensar los bordes de las cosas, ¿no? Los fundamentos de las cosas. Creo que no ha habido una escucha sensible, una escucha perceptiva, genuina con las mujeres, y que todavía no la hay. Había un eslogan en la marcha Ni Una Menos, que era un eslogan que ya era viejo, que era cuando una mujer dice no, es no. Que todavía ahora cuesta poner sobre la mesa y discutir, que cuando una mujer dice no, no quiere decir más o menos, y cuando dice quizás no quiere decir seguro, y cuando sube a tu auto no quiere decir que quiere que la lleves a cualquier parte y la desnudes, que cuando fue a tu casa no fue necesariamente para tener sexo, no necesariamente fue para tener sexo, que eso no quiere decir que no pueda haber un acercamiento y no pueda ser abordada. Hoy Dora Barrancos me dijo, contales esto de que no es lo mismo no desear que desear que no. Es algo que tiene que ver con la lógica. En lógica se hace una distinción entre negación interna y negación externa, ¿no? Cuando hablamos de no desear, quiere decir que no tenemos una actitud de deseo, pero esto puede ser simplemente porque es impensado.
Se nos acerca alguien que no esperábamos que se acerque. Eso no quiere decir que lo recibamos mal, es que no estábamos preparadas porque no había previamente un deseo. En cambio, desear que no quiere decir que eso que nos están proponiendo no lo queremos. No es lo mismo que no estar abiertas a eso previamente, dispuestas a eso previamente porque no había un deseo previo marcado y que en esa sorpresa quizás las cosas pueden salir bien. Pero en el deseo que no, y cuando se dice que no, no puede salir bien, como no sea con violencia y por la fuerza. Y esa escucha del no tiene que estar presente, esa escucha de cuando hay incomodidad tiene que estar presente y también tiene que haber un modo de reparación. Solo te aviso que quedan 15. ¿Qué? Que quedan 15 que habías pedido. Ah, sí, gracias, sí. Estoy ya casi terminando, así tenemos un ratito para charlar. Entonces, lo que quiero decir es que cuando pensamos en cómo abordar la cuestión de las relaciones interpersonales, tenemos que hacer ciertos pactos, tenemos que hacer ciertos acuerdos y que hay cosas que hay que explicitar, que a lo mejor ya no pueden quedar implícitas porque han cambiado las reglas. Entonces, en el explicitarlas no implica, como me dijo una vez un colega, era un abogado, no era un colega, no era filósofo, quiero decir. Me dice, bueno, claro, entonces va a haber que llamar a un escribano y va a haber que hacer un pacto y decir, bueno, yo te puedo tocar una teta, yo te puedo poner la mano, yo puedo hacerte un pete. No, mira, no es necesario que venga un escribano y te tilde cuáles son las prácticas que estás habilitando explícitamente. Es necesario que haya una percepción mutua sensible, porque las cosas podían no desearse y a lo mejor desearse en el momento, aparecer de improviso un deseo o aparecer de improviso un deseo de que no. Y ambas cosas tendrían que poder ser registradas por nuestros compañeros sexuales o nuestros compañeros afectivos. Entonces, mi propuesta es que cuando estamos en... Hay un filósofo que se llama Richard Rorty que dice, cuando estamos en crisis epistemológica, es decir, cuando las leyes generales ya no valen, no se aplican de manera rigurosa, empezó el tiempo de la conversación. Es decir, empezó el tiempo de la narrativa, del ir y venir de la palabra, porque no tenemos una receta para aplicar y porque las relaciones interpersonales están cambiando. Y yo creo que ese cambio está bien que nadie sufra violencia. Lo que me parece es que poner sanciones irreparables en una persona que a lo mejor tiene 14 o 15 años, quizás no es la solución feminista que podríamos construir colectivamente. Pero ustedes dirán, porque ahora tenemos un ratito para conversar. Gracias. ¿Preguntas? No sé, el audio se tienen que acercar, ¿no? Por el tema del audio. ¿Se escucha? Ah, ok, perdón, buenísimo. Si no, me pueden escuchar por Twitter. No, me parece que mandes. O sea, tengo muchas cosas para decir. Posiblemente ninguna sea una respuesta a todas las preguntas que hubo. De hecho, por ahí son medio algunas repreguntas. Bueno, nada, primero gracias. Me pareció como muy zarpado todo el análisis que hiciste, que a veces teniendo entre 13 y 18 años acá lo necesitamos. Por ahí alguna vez lo escuchamos en clase de historia, pero bueno, por ahí se pierde un poco y es necesario para pensar cómo construimos la realidad hoy, tener todo ese antecedente. Cuando preguntabas cuál sería una práctica de sanción feminista, yo también coincido y creo que debe haber mucha gente acá que coincide en que el escrache no es y nunca fue la mejor manera. Sí, lo que sabíamos cuando discutíamos sobre esto es que en parte era un parche a respuestas, como vos nombrabas, que no llegaban de adultos o de instituciones y entonces encontrábamos estas formas. Yo personalmente nunca escraché, por ahí porque no tuve situaciones que necesitara escrachar o porque por ahí no me parecía el mejor método, pero sí, vos hablabas de pactos recién, había ciertas
sí, ciertos pactos entre nosotras y entre nosotres que no se podían romper, digamos, como me pareció muy loco cuando nombrabas los distintos movimientos que hubo. Siempre que una compañera testimoniaba, le íbamos a creer y le íbamos a acompañar, y yo creo que eso sigue siendo así. Que siempre me pareció un peligro, tengo miedo de que suene feo lo que voy a decir, pero somos mujeres y siempre hemos sido violentadas en una sociedad patriarcal y machista, pero también somos humanos y humanas, y podemos equivocarnos y podemos... me cuesta, pero no sé si no tener el mejor juicio, pero digo, puedo asegurar que hay mujeres que no sé si quieren lo mejor, digo, no digo que sea ninguna de acá, pero digo, hay mujeres malas en el mundo. O sea, como también los hay hombres, digo, por ahí no es sistemático y no hablamos de algo que tenga que ver con el sistema, pero sin duda como somos humanas, hay mujeres malas. Por ahí no lo quiero reducir a esto, pero digo, podría suceder, como decías vos, que se cometa un acto de injusticia, siendo que no hay una justicia por detrás. Pero a su vez tenemos una justicia, con lo cual nombrabas algo al principio, y es algo de lo cual nos habló mucho Luciana Pecker en una charla que dio acá hace un tiempo, que tenía que ver con cuál es la confianza que las instituciones nos brindan para poder acercarnos a ellas. Sea un protocolo contra la violencia de género en una institución secundaria como lo tenemos hoy en día, o sea, en la justicia que tenemos en tribunales, pero yo creo que un problema era ese, ¿no? Como quizás ya no... nada, eso, la confianza que nos daban no era necesaria, entonces empezamos a buscar otros métodos. Coincido en que por ahí el escrache no fue el mejor método, fue algo que surgió muy rápido también, entonces sin duda que no iba a ser lo mejor. Yo lo que quería como repreguntar un poco era, si pensamos en una práctica de sanción feminista, me cuesta pensar hoy, con el sistema en el que vivimos, con el sistema democrático en el que vivimos, que creo que también se está poniendo en duda y no me parece menor que esté relacionado, que si ese sistema feminista puede estar metido en una institución, como son hoy las instituciones. Yo creo que no, hoy en día, y eso me parece que es muy malo, porque vivimos en una sociedad muy grande y muy amplia, con muchas personas de muchas edades, de muchas clases sociales, etcétera, y o sea, por algo existe el Estado, ¿no? Necesitamos a alguien que medie, pero me parece que hoy esa mediación no está siendo la mejor y de repente aparecen otras formas que podemos cometer el error de que sean malas. Y bueno, son muchas cosas, pero cuando hablabas recién de la percepción mutua sensible ante una situación, porque a mí me pasó de, sobre todo, hablar con chicas más pequeñas, o sea, yo tengo 18 años, estoy en sexto año, hablar con gente de primero o segundo año, que quizás en una situación sexual había que preguntar todo, como te puedo tocar el brazo, te puedo tocar la teta, y yo creo que eso corta una situación sexual, digamos, de un cierto clima que se tiene que generar para que haya comodidad y para que todo surja, digamos. Pero lo que tiene esa percepción, o sea, yo no creo que haya que preguntar todo porque hay algo que se va, pero sí creo que esa percepción mutua sensible puede no ser exacta. Yo creo que yo la tengo, pero digo, me ha pasado de que la otra persona no la tenga. Y a veces es difícil decirle, no estás teniendo una buena percepción mutua, o sea, como no es algo exacto, digamos, decir, esto es así, y entonces puede haber desentendidos, y eso suele ser un problema. Quería decir más cosas, pero... Nada, básicamente eso. Después quería quizás preguntarte algo que tiene que ver con algo que pasó más acá, que es, yo creo que el escrache cuando surgió de algo, digamos, por una violencia sistemática, que es a la mujer o a la disidencia, y de repente un día pasó que un chico escrachó a otro chico y hubo una discusión que no tiene una respuesta, me parece, pero que se dio en torno a si era el espacio para que los pibes denunciaran violencias de pibe a pibe o de piba a pibe, cuando en realidad tenía que ver con algo sororo y colectivo, particularmente de las mujeres por ser esa violencia sistemática. Entonces, ¿qué podíamos hacer con esos scratches? Si de repente el scratche era para cualquier persona que quisiera scratchar cualquier cosa, o era por algo en puntual, digamos, por una violencia machista, como si puede ser para todo, no sé.
Empiezo por el tema de la percepción mutua, porque es un tema difícil, porque tiene que ver con la sensibilidad y con la percepción de la otra persona. Y la verdad es que las mujeres somos entrenadas en esa percepción y los varones no. Hay un entrenamiento diferencial en la subjetividad femenina y en la subjetividad masculina, no es idéntico, porque se espera que cumplamos ciertos roles las mujeres, que son roles de cuidado de la otra persona. Entonces tenemos que ser perceptivas con respecto a la necesidad de otra persona antes de que lo manifieste verbalmente o de alguna manera. Es muy común, ustedes los verán con sus madres, ¿no?, que alguien en mi casa materna pasaba con mi papá. Mi papá miraba así y mi mamá le alcanzaba el salero. Él miraba y ella, con ese movimiento de ojos, pensaba qué podía él necesitar según la dirección de la mirada y se lo alcanzaba. Es estar pendientes externamente y, por supuesto, porque nosotras somos las cuidadoras de la vida que engendramos. Resulta que ahora no somos las únicas que engendramos, y no somos las únicas que criamos y que nos ocupamos de la infancia, pero todavía sigue habiendo una educación diferencial. Un bebé no puede manifestar sus necesidades y durante mucho tiempo, ustedes no saben lo que ha sido, tendrían que, algún día van a estar ahí, 2 años, no puede hacer nada por sí mismo, es como llevar un elefante a upa todo el tiempo, o sea, los mamíferos se paran, comen y caminan, pero los humanos no. Entonces, alguien tiene que estar muy pendiente de su necesidad para que no se muera, depende de eso su sobrevida, nos recontraentrenan para eso. A los varones no. Quizás hay varones más perceptivos, más sensibles, más dispuestos a cuidar de la otra persona, pero la educación sentimental es diferencial. Y entonces tenemos que resaltar en los varones ese cuidado por la otra persona, esa percepción de la otra persona. Y es un aprendizaje, yo creo que es un aprendizaje que tienen que hacer individualmente, que tienen que hacer en sus parejas y que también tienen que hacer como colectivo de varones. Por eso me parece que el trabajo sobre las masculinidades tiene que ser, no sé si han tenido acá talleres de masculinidad, pero me parece un trabajo sumamente importante, y transmitirse entre varones cosas que las mujeres nos hemos transmitido entre mujeres desde hace muchísimos años. Y en este aspecto entonces no hay simetría entre el modo en que las mujeres percibimos a nuestros compañeros o compañeras sexuales y el modo en que los varones perciben a sus compañeros o compañeras sexuales. No hay simetría. Entonces hay que entrenar esta apertura para que no haya una situación abusiva. ¿Por qué los scratches se producen sobre todo en las chicas? Y porque los que no perciben y entonces abusan, en general son los chicos. Y entonces hay una asimetría también en las denuncias. Si vos me preguntás, ¿el scratch es solamente para denunciar abusos o violencia? Y claramente no, porque empezó de otra manera. El scratch es una sanción social cuando no hay, digo, si tuviera que definirlo, cada cual escracha y lo hace por sus motivaciones, y cuando hay un movimiento colectivo no depende de una definición que pueda dar yo, que no estoy en ese movimiento colectivo, porque no estoy en un colectivo etario que use el scratch como un mecanismo, ¿no?, de defensa y de acusación. Pero me parece que el scratch tiene que ver con esta sanción social allí donde no hay otro tipo de sanciones. Y ahí vamos al otro tema, es cuáles son las sanciones adecuadas, suponiendo que no lo sea el scratch. El scratch por sí mismo no, sino todo el mecanismo que después implica muchas veces al pibe que está escrachado apartarlo de las redes sociales, apartarlo de la interacción de ir a las salidas en grupo, de ir a una fiesta, es decir, o del aula o del viaje de egresados. Ahí es donde me parece que aparecen sanciones que no son reparadoras, sino que pueden producir a su vez un daño que no sea reparable, porque es una persona que está en formación también. Ahora, si no es eso, ¿qué? Porque ayer me decía una piba en el ICE, bueno, pero si yo voy a una fiesta y resulta que el chabón fue el que se propasó conmigo, ¿por qué yo tengo que estar incómoda en la fiesta y él puede ir a la fiesta lo más bien? Por supuesto, hay una asimetría, esa es la asimetría que hay que trabajar, por eso las relaciones de género son tan difíciles, porque hay un tipo de asimetría que es específica, aunque tengamos igualdad en muchísimos otros aspectos. Ahora, el punto es, hay ciertos juegos que jugamos que se llaman juegos de suma cero, un juego en el cual alguien gana y si alguien gana es que alguien pierde.
Pero hay otro tipo de juegos que son juegos cooperativos. Son juegos donde las personas pueden estar en una situación de juego, en una interacción, variar sus posiciones y no necesariamente si una gana, otra pierde. Yo creo que hay que trabajar, vos podés hacerlo porque seguro que has estudiado teoría de juegos, el dilema del prisionero, todas esas cosas, te deben haber picado la cabeza con esas cosas. Por supuesto. Entonces, a mí me parece que pensar un poquito en esta otra manera de interacción, que sea una manera en la cual la solución no necesariamente, a lo mejor es esa, a lo mejor esa puede ser la solución, pero no necesariamente es vas o no vas. A lo mejor hay otras soluciones. ¿Vas al viaje de egresados o no vas al viaje según cómo haya sido la situación? Porque ¿qué puede pasar? Puede ser que la persona a quien se le denuncia una situación de violencia, ¿estamos ya, son las 5? Sí, pero podemos darnos un poquito. ¿Quieren que termine de contestar? No quiero dejarlos ni un minuto más en la escuela de lo que ustedes quieran estar. Bueno, puede ser que esa persona a quien se ha denunciado por una situación de violencia no haya percibido que había una violencia en eso, haya sido un acercamiento torpe, pero no necesariamente una voluntad de violencia. Puede ocurrir que lo haya hecho para quedar bien con los otros varones, porque hay un conjunto de pares que alientan ciertas conductas y uno va a ser el sancionado, pero los valores son compartidos por todos o por todes y deberían ser revisados. Puede ocurrir que esa persona se arrepienta, puede ocurrir que esa persona sea un machista, necio, y diga, yo hago lo que quiero porque, bueno, a ese no lo invites más, claro, obviamente, por eso digo que las soluciones pueden ser muy difíciles. Puede haber sujetos que no acepten otras soluciones que no sean, bueno, mira, si vas, otro señor me decía, bueno, ustedes con estas exigencias de que no tengamos acercamientos abusivos, que todo es acoso, entonces no nos podemos acercar más. Y yo le decía, mira, si tu único modo de acercarte es abusar de poder, y no te vas a poder acercar más, pero porque tu único modo de acercarte es abusar del poder. Intenta otros modos de acercamiento, crea otras maneras de diálogo. Ahora, si tu único modo de sexualidad es depredador y no vas a salir de esa receta, y bueno, en este momento, afortunadamente, perdiste, porque ese machismo ya no va. Entonces, ese es un caso extremo, pero yo no creo que todos los casos sean así. Y pondría, para terminar con esta cuestión de las sanciones, y pensar en juegos que no sean de suma cero, sino juegos cooperativos. Yo fui defensora del pueblo. En la Defensoría del Pueblo recibimos denuncias y no hay posibilidad de poner sanciones. No es como un juez que puede obligar o una jueza que puede obligar. Son sugerencias de intervención que se supone que tenemos suficiente reconocimiento moral, sobre todo eso, ético, digamos, como para que esa recomendación fundada en derechos humanos sea llevada adelante. Quien no la lleva adelante no está obligado, pero si no la haces es porque no aceptás el sistema de derechos humanos rigiendo tu función pública. Entonces, en general son cosas que se aplican, pero las soluciones pueden ser diversas porque las personas que hacen la denuncia pueden requerir como reparación cosas muy diversas. A veces la persona, eso pasa, a veces la piba que denuncia lo que quiere es que le pida disculpas. A veces la piba que denuncia lo que quiere es que el chabón reconozca que lo que hizo está mal y que se proponga no volver a hacerlo ni con ella ni con ninguna otra piba. A veces lo que la chica que denuncia quiere es que las autoridades intervengan porque es la falta de presencia de las autoridades la que generó la impunidad de varios hechos de esta índole. Entonces estamos ante respuestas muy distintas y podríamos pensar que las reparaciones también son muy distintas. Quizás la escuela tiene como sanciones una suspensión, una expulsión y qué sé yo. ¿Tienen firmas? ¿Qué tienen como sanciones? No tiene casi sanciones expulsivas, no. Pero algún tipo de sanciones tienen, porque hay mujeres malas, pero también hay señores malos. Sí. Sí. Okay, bueno, entonces a lo mejor tienen una escala de sanciones. Quizás nos tendríamos que salir de la escala de sanciones para buscar esas reparaciones. A lo mejor no es ahí donde reparamos. La palabra reparar implica que hubo un daño y vamos a tratar de hacer algo que compense ese daño y sobre todo que no signifique un daño a futuro.
Y las maneras pueden ser creativas, pueden ser diversas, y sobre todo la expectativa de quien hizo la denuncia puede ser muy diferente. Y yo creo que hay que prestar atención especialmente a la expectativa de quien hace la denuncia, que tiene que ser escuchada, y esa tendría que ser la prioridad en el tipo de reparación, no porque sea vinculante, como lo que dije antes, sino porque le prestamos especial atención a cuál fue la expectativa de reparación de la persona que se sintió dañada o vulnerada. Un ejemplo, y con esto termino, es la Defensoría del Público, cuando hay violencia en los medios de comunicación. ¿Entraron alguna vez a la página de la Defensoría del Público? Ustedes saben que si ven una publicidad que les implique rechazo porque es violenta, homofóbica, racista, hay montones, hay montones. Pero una de las cosas que se puede hacer con cosas que transcurren en los medios de comunicación, en la radio, por ejemplo, yo abrí una sanción a Babi Echecopar con un microfeminista porque estuvo obligado a pasar un microfeminista en su programa, no escucharlo, y mientras yo hablaba, él se sacó los auriculares, los tiró sobre la mesa, se dio vuelta, se puso a hablar con alguien y hizo que lo filmaran para que se viera que no estaba escuchando. Pero nadie lo obliga a escuchar, estaba obligado a ceder esos 10 minutos. Eso es una sanción imaginativa, como para pensar un tipo de reparación que es poco habitual. La Defensoría del Público tiene reparaciones de este tipo. La persona que hace la denuncia dice qué es lo que quería que hiciera esa empresa o ese programa de televisión, que no salga más, como se hizo, por ejemplo, en el caso de... en un caso, lo lamento. No, de un cantante de Cordera, sí, perdón. En el caso de Cordera, lo que se hizo fue que él tuviera que hacer un recital a beneficio de chicas que sufren violación, de una ONG de chicas. Si él promueve la violación como corrección de la histeria femenina, se le ocurrió que eso era muy ingenioso, eso es horrible. Bueno, en lugar de ir a la cárcel o en lugar de pagar una multa, lo que va a hacer es un recital a beneficio de una organización donde se atiende a chicas que sufren violencia. Entonces, es una reparación, es un reconocimiento de que ese es un problema, que es un problema grave y que merece atención, y ceder entonces el cachet de un concierto es una manera de reparar una brutalidad. Si lo dice de nuevo, yo estoy segura que Babi Echecopar lo va a hacer otra vez porque es su personaje. Si no lo hiciera otra vez, dejaría de ser quien es, ¿no? Es ese señor que dice esas cosas y eso es lo que vende. Pero de todas maneras esperaremos y veremos qué pasa. Entonces quiero decir, las reparaciones hay que pensarlas, y hay que pensarlas no en un juego de suma cero, comprometiéndonos colectivamente, pensando en conjunto, sobre todo quien tiene que ejercer la autoridad y quien ha hecho la denuncia y espera un tipo de reparación, y ver si la persona que cometió la falta acepta o no esa reparación, y si no la acepta se buscarán otras maneras. Pero mientras tanto me parece que dar estas oportunidades puede ser quizás una conducta feminista. Y si el Pellegrini no lo es, lo será, porque se va a caer.